Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes esta mañana, es realmente una bendición. Bienvenidos a Domingo es Fiesta para conocer la palabra de Dios. Soy Carlos González y ahora recibimos al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús. Gerardo, te recibo con un fuerte abrazo, muy buenos días. Carlos, buenos días a todos los que nos escuchan semanalmente. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en Domingo de Fiesta, un programa orientado a conocer más en profundidad la palabra de Dios. Pues hoy seguimos con los efectos de la resurrección del Señor, así es que me dará mucho gusto profundizar en estas enseñanzas del Evangelio de hoy. Entonces, de inmediato, Gerardo, escuchemos el Evangelio de hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a ustedes». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y añadió: así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. En su nombre se predicará la convención y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Realmente qué hermoso y qué potente es el Evangelio de hoy, Gerardo, pero por favor explícanos de qué se trata. Mira, Carlos, el texto que acabamos de escuchar tuvo lugar el mismo día de la resurrección del Señor. Y según Lucas, sucedió inmediatamente después de la experiencia de los discípulos de Emaús, cuando estos volvieron a Jerusalén a contarle a los demás que era verdad, que el Señor estaba vivo. Bueno, pues ese domingo la iglesia vivió una experiencia espiritual incomparable. Ese día lo volvieron a ver, lo volvieron a tocar, lo volvieron a escuchar. Y estaban tan contentos y felices de que Jesús haya vuelto a la vida, que no cabían de gozo, pues era el triunfo de su extraordinario camino, y vivieron ese momento de alegría en plenitud e intensamente. Bueno, pues a causa de la resurrección del Señor, todo cambió. En adelante la vida para ellos fue distinta. El futuro se empezó a ver de otra manera, con mucha esperanza, optimismo y paz de corazón. Sin embargo, no podían vivir solo de la alegría. La vida tenía que seguir su curso. Entonces, ¿qué hizo la iglesia una vez que pasó la euforia de ese primer día? Hizo básicamente tres cosas. Primero, contarlo a los demás. Segundo, tratar de explicar lo que había pasado. Y tercero, buscar entender y encontrarle sentido a lo sucedido. Así que, Carlos, te invito a conversar acerca de estos pasos que dio la iglesia. Bueno, Gerardo, entonces, ¿por qué no comenzamos con tu primera observación? ¿Qué fue aquello que los discípulos se vieron impelidos de contar? Bueno, lo primero que hizo la iglesia fue salir al mundo a decirles a todos lo inaudito, que Jesús resucitó. Contarles a todos que Jesús ha vencido a la muerte y ha vuelto a la vida. ¿Cómo callar esa extraordinaria noticia? Era imposible. Lo sucedido era demasiado grande para no contarlo. Pero como nos dice Pablo, San Pablo en 1 Corintios 1, este anuncio produjo el rechazo de muchos. Los judíos se escandalizaron y dijeron que la iglesia estaba hablando tonterías. Y los griegos dijeron que los cristianos estaban mal de la cabeza. Bueno, pues a fin de hacer comprender a los griegos y a los judíos que lo que dice la iglesia es verdad, buscó fundamentar su anuncio. Es decir, buscó reforzarlo con pruebas más convincentes que el solo testimonio de los que lo vieron vivo. Y esto llevó a que casi inmediatamente la primera comunidad se pusiese a reflexionar y a tratar de entender lo que había sucedido.
Parece que no fue fácil la tarea que tuvo la iglesia de anunciar la resurrección, pues tenía que convencer al mundo de que lo imposible fue posible en Jesús. ¿Cómo lo hizo? La gran pregunta. Pues sí, mira, Carlos, el texto de hoy nos transmite el esfuerzo que hizo la iglesia para hacer creíble el anuncio de la resurrección, para que la buena noticia fuese acogida por la gente. Por eso lo primero que hace Lucas es subrayar la verdad de las apariciones, y va a insistir en que lo que anuncia es verdad y que no es una invención. Y lo hace diciéndonos que ese mismo domingo, el primer día de la semana, estaban ellos hablando pues de lo que había pasado, de la piedra corrida, de la tumba vacía, de las apariciones a las mujeres y a Pedro, etc. Cuando, dice el texto, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Según Lucas, al ver a Jesús, la primera reacción de los discípulos fue el miedo. Dice el texto que, llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Entonces Jesús les quitó el miedo y les aclaró que él no era un fantasma, que era él mismo, el que murió crucificado, pero que ahora está vivo, diciéndoles: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? En otras palabras, Lucas va a insistir en que las apariciones de Jesús fueron hechos reales, no fueron visiones, ni invenciones, ni imaginaciones. Bueno, según el texto, lo que Jesús quiere aclarar es que él no es un fantasma, ¿no? Eso está claro, pero lo que ven bien podrían ser invenciones, ojo, imaginaciones, considerando el estado en el que se encontraban los discípulos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Gerardo? Bueno, Carlos, veamos el texto. Con el fin de eliminar toda duda y confirmar que efectivamente vive, Jesús les dijo: tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Pero también les dice: miren mis manos y mis pies, miren las huellas que han dejado los clavos, soy yo en persona. Pero la vista siempre puede engañarnos. Por eso Lucas dice que como ellos no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Y entonces le ofrecieron un trozo de pez asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Bueno, pues el que Jesús haya comido con ellos despejó toda duda, pues solo una persona viva come. En resumen, esta primera parte del texto tiene por objetivo subrayar que la resurrección de Jesús fue real y verdadera, que no fue una ilusión ni una fantasía, y que lo que ellos vieron no fue un fantasma. La comunidad comprobó que estaba vivo, pues lo tocaron, comieron con él. Por eso, dirigiéndose a la comunidad, el texto concluye diciendo: ustedes son testigos de ello. Excelente explicación, Gerardo. Te voy a pedir, por favor, unos segundos. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a retomar este importante diálogo aquí en Domingo es Fiesta, en RPP, la voz de todo el Perú. Una pausa y regresamos. Estamos conversando con el padre Gerardo Aste. Volvemos. Seguimos en Domingo es Fiesta, estamos conversando con el padre Gerardo Aste sobre el Evangelio de hoy, la aparición de Jesús, ¿no? Y el impacto que esto tuvo entre sus discípulos. Gerardo, dijiste que la iglesia trató de explicar lo que había pasado. ¿A qué te refieres con esto? En efecto, Carlos, una vez reafirmada la realidad de la resurrección, es decir, Jesús realmente resucitó, Lucas ahora intenta explicar en boca de Jesús lo sucedido para que podamos entender. Y lo primero que hizo fue recurrir a la Escritura y buscar en los libros religiosos judíos, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, si hay algo que hable de su resurrección. Pues lo que sucedió a Jesús fue tan extraordinario que tuvo que ser contemplado en las Sagradas Escrituras. Por eso dice el texto que Jesús les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. La iglesia pues buscó en los textos judíos todo aquello que pudiese explicar lo sucedido con Jesús, pues ello no fue una invención y no puede ser inexplicable. Dios ha actuado y su actuar debe estar registrado en la Escritura. Entonces, a la luz de la resurrección, la iglesia va a releer el Antiguo Testamento y va a redescubrir los 4 cantos del siervo del profeta Isaías. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy.
¿Te parece si la escuchamos y luego seguimos con tu respuesta? Padre, buen día. Mi nombre es Valentina. ¿Nos podría explicar qué son esos cantos del siervo de Isaías? Claro, Valentina, con mucho gusto. Mira, resulta que en el libro de Isaías está escrito lo que se conoce como los 4 cantos. Estos cantos son 4 poemas que hablan de un siervo que va a sufrir una serie de padecimientos y que gracias a su obediencia va a lograr la redención del pueblo. Pero resulta que como estos 4 poemas de Isaías son algo extraños, no fueron tomados muy en cuenta por el judaísmo. Recién encontrarán sentido a la luz de la muerte y resurrección de Jesús, pues resulta que en ellos está escrito que un siervo padecerá por los pecados del pueblo y finalmente verá la luz. De esta manera, basándose en la Escritura, la Iglesia fundamenta su anuncio y afirma que lo que dice Isaías no son meros poemas, ni son imaginaciones. Lo que anuncia la Iglesia ya ha sido anunciado por Isaías 8 siglos antes, solo que hasta la resurrección de Jesús no se podía entender bien su sentido. Pero ahora que Jesús ha resucitado, ya entendemos. Gerardo, al inicio también dijiste que la Iglesia se preocupó por buscar entender y encontrarle sentido a lo sucedido con Jesús. ¿A qué te referiste? Bueno, me refería a que la resurrección de Jesús fue algo tan fuera de lo normal que la Iglesia va a tratar de encontrarle sentido. Sucedió que los cristianos no se quedaron satisfechos solo con buscar y encontrar en las Escrituras aquellos textos en favor de la resurrección del Señor. La Iglesia necesitó responder a la pregunta del sentido, de la razón, del por qué. Es decir, ¿por qué fue necesario que Jesús fuese torturado y clavado en la cruz? ¿Por qué fue necesario que muera? Pues si se entiende por qué murió, se entenderá mejor por qué resucitó. Entonces el texto dice que Jesús les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Porque para comprender la palabra de Dios hay que ir más allá de lo que está literalmente escrito. Hay que pasar de la letra al espíritu de la letra y buscar relacionar el texto con la realidad, con lo que estamos viviendo y con lo que nos está pasando. De esta manera, la Iglesia trató de entender la razón de su muerte a fin de poder anunciar el triunfo de su resurrección. Y esto se nos muestra en la última parte del texto de hoy. Entonces, Gerardo, ¿a qué se debió la muerte y resurrección de Jesús? Bueno, Carlos, lo que te puedo decir es que la Iglesia desde los inicios interpretó que Jesús murió por nuestros pecados. Interpretó que murió por nuestros pecados. Y murió para que nos volvamos, nos convirtamos a Dios. Los judíos pensaban que la muerte física venía por nuestros pecados. Ahora bien, si Jesús no tuvo pecados, no pudo morir. Sin embargo, murió por los pecados, pero no por los suyos, sino por los nuestros. Eso está muy claro en el 4º canto del siervo de Isaías, que los invito a leerlos en realidad. Desde el inicio, la Iglesia interpretó la muerte y resurrección de Jesús de esta manera. Jesús murió para que descubramos el camino que nos lleva a Él. A fin de que descubramos el camino de la felicidad y de la vida, volvamos a Él y vivamos en la felicidad total. Pero la otra importante razón fue el anuncio de la buena noticia, es decir, predicar la conversión y el perdón a toda la gente. El texto de hoy dice que el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y ustedes son testigos de esto. Ahora que sabemos que Jesús ha resucitado, debemos contarles a todos cómo hay que vivir para ser felices aquí y ahora y cómo vivir para resucitar y vivir felices para siempre. Ahora, Gerardo, ¿nos podrías aclarar un poco más de esto de que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Qué significa esto? Claro, Carlos, mira, desde los inicios, la Iglesia interpretó que Jesús murió por nosotros, para librarnos de nuestros pecados, para que así nos volvamos a Dios. Bueno, esta certeza que tuvo la Iglesia desde el inicio quedó recogida en la fórmula de la consagración del cáliz en la Eucaristía. Pues ella dice: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Y afirma que la resurrección es la prueba definitiva de que hemos sido liberados de nuestros pecados y que su camino es válido y verdadero, y que si hacemos su voluntad,
terminaremos en la felicidad y en la vida. Además, creo que es importante saber que todo ese esfuerzo de entendimiento y explicación que inició la Iglesia inmediatamente después de la resurrección, continuó en los siglos siguientes y continúa hasta el día de hoy. Y entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros ahora, Gerardo? Bueno, pues luego de celebrar la resurrección del Señor y alegrarnos con ella, lo que debemos hacer es seguir los mismos pasos que siguió la primera comunidad. Es decir, ir primero a las Escrituras, a la Biblia, para buscar y entenderlas y descubrir su sentido. Para esto ayuda mucho orar, meditar la Biblia y leerla en forma guiada, sí, porque la Biblia no se debe leer de corrido nunca, porque reúne libros, digamos, muy distintos entre sí, en cuanto a autor, épocas, géneros literarios, temas, estilos, etc. Entonces no es una única novela, es una biblioteca de libros, la Biblia. Entonces hay que estudiarla asistiendo a los cursos bíblicos que ofrecen sus parroquias. Bueno, pues es necesario entender que Dios nos ha creado seres racionales y que debemos ser capaces de dar razón con fundamento de aquello en lo que creemos. No se trata de creer por creer. La fe debe ser razonable, de modo que cuando nos mueve el corazón, ella encuentre su apoyo en la razón. Y por supuesto luego la teología nos ayudará a darle forma. Y cuando entendamos lo que afirma la Iglesia, nuestra fe se llenará de sentido. Descubriremos la belleza y coherencia de aquello en lo que creemos. En realidad, la doctrina cristiana, la doctrina que presenta la Iglesia Católica es sumamente coherente, hermosa en realidad. Y el resultado es una satisfacción profunda y serena de nuestra fe. Y brotará en nosotros mayores deseos de mejor seguir al Señor. Por eso, pidámosle a Dios pues su gracia para conocer cada vez más a Jesús, para más amarlo y seguirlo. Que ese tiene que ser el objetivo final. Gerardo, gracias por esta explicación que nos ayuda a conocer mejor la palabra de Dios, porque esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 21 de abril la Iglesia recuerda la memoria de San Anselmo Gerardo. ¿Qué nos puedes decir de esta excelente noticia, Gerardo? Bueno, en efecto, Carlos, el 21 vamos a celebrar a San Anselmo. No se sabe mucho de él, y sin embargo Anselmo fue un destacado teólogo y doctor de la Iglesia del siglo XI. Se le conoce como el padre de la teología escolástica, que fue una corriente de pensamiento a la que pertenecieron mentes brillantes, como San Buenaventura o Santo Tomás de Aquino. Bueno, Anselmo nació en 1033, hace pues 1000 años atrás, en Aosta, Italia, en el seno de una familia noble, y su infancia fue normal, según los cánones de inicios de la Baja Edad Media. Y así, mientras que su madre fue muy religiosa, su padre fue bastante disoluto y despreocupado, como parece haber sido la norma en esos tiempos. Bueno, pues parece que gracias a su continuo trato con su madre, ya desde muy joven se inclinó hacia la vida religiosa. Y a los 15 años mostró interés en ingresar a un monasterio benedictino. Sin embargo, a la muerte de su madre, las atracciones del mundo lo desviaron de sus primeros propósitos y entró en conflicto con su padre y finalmente abandonó su casa. Pero a los 27 años retomó su interés por lo religioso y empezó estudios de retórica y latín, ingresando poco después al monasterio benedictino de Bec, que queda en Normandía. Muy rápidamente destacó en el mundo intelectual. En el año 1063 llegó a ser prior en el monasterio de Bec. Después, en el 78, fue elegido abad, sucediendo al famoso Lanfranco. Y finalmente, en 1093, fue nombrado obispo de Canterbury. Estando en Canterbury, le tocó vivir el conflicto de las investiduras. Si recuerdan, este conflicto se debió a que los reyes se creían con derecho a nombrar a los obispos que quisiesen. Y normalmente los que nombraban eran de su familia, o eran aquellos que velaban por sus intereses económicos y políticos, sin importar si ellos tenían o no tenían vocación. Y lo único que produjo eso fue un caos en la Iglesia. Bueno, pues Anselmo desde su sede episcopal se opuso a los reyes británicos y defendió el derecho de la Iglesia de elegir a sus propios obispos. Y esto le valió un par de veces el destierro. Murió en el año 1109 a los 78 años y por su notable obra intelectual
En 1720 fue declarado doctor de la Iglesia. Gracias por esta buena noticia, Gerardo. Ya estamos en la parte final. Antes de despedirnos, queremos recibir la bendición de Dios, Gerardo. Bueno, pidámosle pues a María que interceda por nosotros para seguir a Jesús de manera más consecuente, y pidámosle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes, y a todos les deseo un buen domingo y una excelente semana. Buenos días. Un fuerte abrazo, Gerardo. Un buen domingo también para ti y un buen domingo para todos los peruanos. Muchas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.